Cuando entraste a Microsoft, ¿qué sentiste? La cultura de Microsoft era un poco especial, que tú entrabas a una sala y estabas hablando y ahí hablaba el que se creía más inteligente de la sala. Entonces había como una historia ahí de medio de terror que se contaba de Microsoft, pero era Microsoft y yo estaba haciendo un cambio importantísimo en mi carrera. Yo estuve en el momento en que Satya Nadella entra a Microsoft como CEO. Viví todo desde encontrar una cultura donde habían puertas cerradas, donde los gerentes estaban en sus oficinas y había un nivel de jerarquías muy grande, una cultura donde se miraban mucho hacia adentro. Una vez cuando Satya sacó su libro, Hit Refresh, justo me habían dado el libro y yo estaba en un evento, no me acuerdo en qué ciudad, estaba tomando una llamada y Satya pasa por delante mío. Y yo justo tenía el libro ahí, entonces le dije a mi compañero, te llamo luego. Le agarré el libro y fui, se tenía 2 años en la compañía. Normalmente uno no debe hacer eso con el CEO, pero bueno, yo me emocioné. Y me acuerdo que en ese momento estábamos cerrando un negocio que era gigante, era el negocio más grande que Microsoft Perú había cerrado en su historia. Y le conté a Satya. Y mientras él iba sacando el lapicero y todo, yo di mucha información. Entonces le dije, bueno, estamos cerrando este deal que es gigante. Y le dije, te voy a escribir cuando lo cierre, pero todo bien. Y ahí fue donde le dije, y ojalá que cerremos este deal y tú puedas ir a Perú, ¿no? Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Solamente de nuevo agradecerles, como en todo episodio, a todos ustedes que nos miran y comparten nuestro contenido. Estamos con semanas intensas de excelentes producciones y la verdad que da mucho ánimo ver sus comentarios muy bonitos. Ayer conversaba con un entrevistado que me decía... he visto más de 100 comentarios en mi entrevista y me han devuelto ese feeling, ese propósito de seguir construyendo y estaba muy feliz con nosotros, con Gurú, por entrevistarlo, pero sobre todo con todos ustedes, así que le transmito ese agradecimiento de nuestro entrevistado. Y hoy tenemos otra historia más con ustedes, como saben, para aprender, inspirarnos y seguir creciendo, porque esta vida está llena de retos, pero sobre todo también de muchas aventuras maravillosas. Está con nosotros en el estudio Giovanna Cortés. Tengo varios años detrás de ella y hoy se pudo dar. Giovanna tiene una amplia experiencia corporativa, ha sido una alta ejecutiva de Microsoft en Perú y en América Latina, actualmente directora de empresa. Ya no va a contar más. ¿Cómo estás, Giovanna? Muchas gracias por aceptar la invitación. Jimmy, súper contenta, muchas gracias. Sí, algún tiempito que intentamos coordinar, pero por algo pasan las cosas. Estoy aquí hoy full contenta, con energía de compartir y de agregar valor a tu maravilloso programa. Tú dices algo interesante, ¿no? Por algo pasan las cosas, ¿no? Todo tiene su Ujú, debido timing, todo así es, cruza, y tú estás en un momento hermoso, sí. que estoy seguro que tus reflexiones nos van a ayudar muchísimo. Yo siempre me gusta partir mucho de lo personal, porque al final todos tenemos también una historia que contar, ¿no? Todos hemos tenido sueños, hemos construido aventuras de crecimiento y todo lo demás. Y actualmente también seguimos con esa construcción, ¿no? Me gustaría conocer tu historia, no sé si de niña siempre pensaste abocarte a la tecnología, sé que viene de una familia numerosa, y a ti te tocó también ser la responsable de muchas Sí, sí. cosas, la más madura en muchos aspectos. Cuéntame un poco tu historia y cómo así fuiste entrando a este campo tan bonito que es la tecnología. Sí, claro. Bien, 7 hijos. Yo soy la segunda de mis hermanos. Entonces, pero mi hermana mayor y yo nos llevamos muy poco, con lo cual éramos como las mini mamás Wow. de los 5 pequeños terremotos. Eh, yo siempre fui súper responsable, comprometida con lo que me tocaba hacer. Si me tocaba cuidar a mis hermanos,
si me tocaba estudiar. em, y desde muy pequeña tuve ese nivel muy alto de responsabilidad. em, y siempre quise evolucionar, crecer, aprender. Me encanta estudiar y siempre me gustó estudiar. Y bueno, obviamente lo hice bien, entonces en el colegio tuve los primeros puestos y me iba bien en varios cursos, pero los que más disfrutaba yo eran siempre los cursos de matemáticas, de ciencias. Entonces, en esa época, hace que 40 años, uno decidía la carrera, pues, o letras o ciencias, ¿no? Sí, Más o menos eso. esas eran las opciones. Ah, me gustan más las ciencias, listo, ingeniería. Em, o por ahí medicina, ¿no? Que ya era algo muy marcado. Entonces yo siempre estaba, si bien disfrutaba mucho de humanidades, disfrutaba mucho de las matemáticas, entonces dije, bueno, estudiaré ingeniería. Y recuerdo que donde vivía, yo vivía en un edificio, en el cuarto piso, en el primer piso, un vecino se había traído una computadora de Estados Unidos, y estamos hablando de 1985, eh, una computadora gigante y él sabía que yo era muy estudiosa, muy responsable y me dijo, Giovanna, cuando quieras aquí puedes venir a practicar, a aprender en la computadora. Entonces fue como mi primera interacción con computadoras y dije, bueno, esto es el futuro, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos, voy a estudiar ingeniería y sistemas. Y iba a postular a la uni y hay personas que te cambian la vida. Entonces, en algún momento estaba en la uni, en la academia Sigma, me acuerdo que estudiaba ahí para prepararme. Y una muchacha me dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Y vas a postular a la uni? Sí, ¿por qué no postulas a la católica? Y yo le dije, uno, porque en la católica no hay ingeniería y sistemas. Y dos, porque yo no puedo pagar la católica. Entonces, y por eso voy a ir a la uni. Me dijo, no, pero en la católica te dan programas de ayuda, como becas, y tú eres súper buena alumna, así que averigua. Entonces llegué a mi casa, mamá, anda, averigua, mi mamá al día siguiente, ahí la primera en la fila, averiguando, y fue fantástico. O sea, yo tuve al inicio, no pagué el examen de admisión, me Wow. becaron para el examen de admisión, además que éramos 7 hermanos, pues, ¿no? Entonces, Entrabas en la obviamente la categoría. carga era alta. Sí. Y postulé a la universidad, ingresé a la universidad, estuve con una beca súper buena. Y bueno, pero no había ingeniería de sistemas, había ingeniería industrial. Y yo dije, bueno, van a abrir sistemas, hago estudios generales y de ahí me cambio. Y bueno, en ese trance nunca abrieron sistemas y me enamoré de la carrera de ingeniería industrial. No me arrepiento para nada. Hice esa carrera y estando en los últimos años de la universidad, entré a trabajar en el Centro de Cómputo de la Católica, a programar. Entonces estuve ahí 9 meses. Súper estar en la universidad porque manejaba una serie de reportes y temas y tenía la facilidad de que iba a mis clases y trabajaba ahí al lado, pero no me gustaba programar. O sea, yo me di cuenta, no, yo no soy buena para esto, no lo disfruto. Estaba programando y volteaba a hablar con las personas que estaban al costado. Entonces dije, bueno, esto no va. Después me fui a hacer prácticas a una fábrica de cementos en el norte, y después como da la vuelta la vida, que ahora lo comentamos. Y bueno, seguí mi ruta unos meses más tarde y entré a trabajar en una empresa de tecnología que en ese momento era el principal socio de IBM. Y trabajé varios años ahí, en el área comercial, que esa es la otra, ¿no? Porque yo dije, a ver, yo estoy estudiando ingeniería y veo el aviso de un profesor de la Católica, que era el gerente comercial en esta empresa, que era COSAPI, y pone, bueno, se solicitan personas para trabajar en el área comercial. Y yo, ay, yo soy ingeniero, o sea, ¿qué voy a hacer vendiendo? ¿No? Era como vender libros, ¿qué es esto? ¿No? Es algo Claro. similar, no hay forma. Fue mi primera reacción porque duró muy rápido. Dije, no, pero si este profesor está acá, que es tan capo, vamos a explorar. Y además es una empresa de tecnología, vamos. Entonces entré a trabajar ahí. Y bueno, ahí fui evolucionando y creciendo en esta empresa que era el principal socio de IBM por varios años. Después trabajé yo quería trabajar en una corporación americana o, bueno, o extranjera, ¿no? Entonces me preparé estudiando más inglés, entré a trabajar a Compaq, después HP compró Sí, Compaq sí. y después me moví a Microsoft. Y esa ha sido como mi ruta en el mundo corporativo en tecnología, siempre pensando que quiero crecer, siempre preparándome, siempre estudiando, siempre avanzando cuando aún sentía que no estaba lista.
siempre reflexionando si me gustaba o no me gustaba algo. Siempre pensando, ok, ya no estoy aprendiendo nada aquí, me tengo que mover a otro rol. Te presento la Asus ExpertBook. Lleva tu negocio a un siguiente nivel con una laptop diseñada para el rendimiento empresarial, resistencia extrema y productividad impulsada por inteligencia artificial. Cuenta con 3 años de garantía on-site, resistencia de grado militar. Las Asus ExpertBook pasan por 28 procedimientos de grado militar. Además, cuenta con un botón de acceso directo a Copilot, con procesadores de última generación que aceleran las tareas de inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia ágil, eficiente y moderna. Escanea el código QR que sale en el banner y descubre la línea completa de Asus ExpertBook diseñada para maximizar la productividad de tu empresa. Y si usas el código GURU100, tendrás 100 soles de descuento en tu primera compra. Asus ExpertBook, resultados increíbles para cada trabajo. Y últimamente estoy tratando de estudiar estos patrones que tienen las personas que han crecido, digamos, en el mundo de los negocios o en el mundo profesional, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos puesto un rótulo que es el poder de creer en una historia mejor, ¿no? Porque a veces hay una realidad donde estás con la familia, naces, pero a veces tienes un impulso, que es eso que te lleva a soñar, a trabajar, a formarte, a seguir avanzando. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te movía a ti cuando estabas queriendo prepararte para la uni, entraste a la católica y sabías que tenías que estar becada porque a veces no hay los recursos para pagar la universidad y no sé si te pasó, qué pasaría si ya no soy becada o descuido el estudio? O sea, siempre nos mueve algo, que a veces en ese momento no somos conscientes, pero ya cuando uno crece dice, wow, y miras hacia atrás y dices, todo eso lo he hecho yo y lo he tomado un impulso. No sé, ¿qué te movía? Wow, yo creo que yo siempre me he sentido capaz. He tenido miedos, por supuesto, pero es como el mundial ahora, ¿no? Tú crees Sí, en un equipo de fútbol y dices, lo crees capaz, pero tienes miedo que pierda. sí, O sea, bueno, yo soy feliz viendo jugar a tantos es hermoso. equipos, ¿no? Y creo que en el fondo es eso, o sea, siempre he sentido que he podido, porque cuando he hecho las cosas he ido avanzando, he ido disfrutando, he ido logrando, y todo eso te va gestando confianza. Pero esos miedos que tienes al costado no se van. O sea, "Ay, estoy avanzando, pero el miedito está ahí". Entonces yo creo que, ¿qué es eso? Uno. Y otro es, yo soy una persona súper responsable y comprometida. Y ese compromiso va conmigo misma, primero, y con los demás. Entonces el otro día alguien me dijo, bueno, pero siempre estuve espectacular en el área comercial, porque siempre estaba en el área comercial, en las empresas de tecnología. Eh, Qué bien que sabes vender los proyectos, que lo has hecho. Entonces yo decía, es que en realidad yo tengo dos características que son importantes. No es que cuando entré a trabajar a ventas ahí a mis 20 Sí, años me sentía súper vendedora. No, y es que soy una persona sumamente comprometida y responsable. Cuando yo me comprometo con algo, lo voy a hacer, cueste lo que cueste, adecuando todo. Y obviamente con los principios que corresponden. Y lo otro, soy sumamente empática y me gusta ayudar, me encanta ayudar. Entonces yo pueden haber muchas dificultades, pero cuando hay una situación que requiere una ayuda y yo puedo darla, pues lo voy a hacer. Entonces, esa combinación de ser responsable y tener empatía y ganas de ayudar, es una combinación muy bonita, que yo me siento sumamente privilegiada de tenerla y orgullosa porque me ha permitido ir avanzando en la vida, ir logrando para mis equipos, para mi familia, para mí misma, eh, y disfrutar el momento que estoy disfrutando ahora. y no, me encanta mucho porque al final son patrones que a veces no sé si todo el mundo lo tiene muy claro. A veces no somos conscientes que lo tenemos. Y después de tiempo recién empezamos a hacer Sí, introspección claro. y dices, mira, qué interesante eso, ¿no? Y todos tenemos esas capacidades, sino que siempre estamos
O creemos que no somos capaces en muchos aspectos, ¿no? Y cuando entraste a Microsoft, ¿qué sentiste? Decías, porque primero que Microsoft es una corporación pues, gigantesca, internacional, muy admirada además, y que pasó por unas transformaciones gigantescas. Sí, Yo sí, soy sí, fan número uno de Satya Nadella, siempre sí, yo que habla en también. un podcast lo veo ahí varias veces porque Ojalá que lo puedas conocer. Yo en un algún día lo momento. invité a Satya a que venga a Perú. Bueno, los sueños se Y pueden cumplir, no, así por que vamos supuesto, con... por Qué supuesto. sentiste? ¿Qué ese feeling ahí? Y yo creo que, no sé, no sé si entraste directamente a un puesto, Sí, te digamos, cuento C-level ahí. Sí, o fue, fuiste sí. avanzando. Yo estaba trabajando en HP eh, y ya necesitaba cambiar, ¿no? Decía, bueno, ya aquí ya no estoy aprendiendo, bueno, ciertas situaciones y bueno, entré a Microsoft. Y yo estaba en HP en el mundo de consumo, en consumer. He hecho B2B, he hecho B2C, Sí. estaba en consumer por un tiempo, que fue maravilloso también. Y entré a Microsoft por el lado de consumer y para manejar toda la relación de Microsoft en Perú con todos los fabricantes de computadoras. Ese fue mi rol. Entonces era zona de confort en esa línea de negocios, porque yo venía de un fabricante de computadoras, conocía perfectamente cuáles eran sus necesidades, cómo se establecían las relaciones ahí, y además venía de consumo, entonces era para manejar eso. Y el negocio de consumo de HP era por 100 y el de Microsoft era 20, ¿no? Entonces, o quizá menos. Entonces estaba súper cómoda en términos de negocios. Pero obviamente entraba a una empresa diferente, me estaba moviendo de hardware a software, entonces era un Claro. desafío. Y yo había recibido algunos comentarios también, y esto se sabe, que la cultura de Microsoft era un poco especial, ¿no? Que tú entrabas a una sala y estabas hablando y ahí hablaba el que se creía más inteligente de la sala y que habían ese tipo de situaciones en la cultura para el medir el performance de las personas también, que hacían curvas, en fin. Entonces había como una historia ahí de medio de terror que se contaba de Microsoft, pero era Microsoft y yo estaba haciendo un cambio importantísimo en mi carrera. Entonces, claro, entré con todas esas ideas y noticias, pero bueno, ahí avancé. Pero sí viví un periodo increíble, porque ahora lo puedo contar, ¿no? O sea, Claro. es bacán cuando pasa el tiempo y ahora puedes contar parte de esa historia, porque el caso de Microsoft es caso de estudios en muchas Sí. escuelas de negocios. De hecho, estuve en un curso en Harvard la semana pasada y, y uno de los casos era de Microsoft. Wow. Entonces, y era un momento en que yo estuve precisamente ahí porque era adopción de Copilot, de inteligencia artificial agente, qué sé yo. Entonces, yo estuve en el momento en que Satya Nadella entra a Microsoft como CEO, él trabajaba en Microsoft, pero asume el rol de líder. Yo entré en diciembre del 2013 y Satya asume en febrero. Entonces, ahí. Entonces viví todo desde Wow. encontrar una cultura que era como los fantasmas estos que me habían contado, eh, una cultura donde habían puertas cerradas, donde los gerentes estaban en sus oficinas y había un nivel de jerarquías muy, muy grande, una cultura donde se miraban mucho hacia adentro, donde habían revisiones de negocio. En enero la compañía se paraba porque solo era revisar decks y decks de PowerPoints con información densa, que eran los famosos Mid-Year Review, que los Microsoft sí se acordarán. Eh, y y Satya llegó y cambió eso, ¿no? Satya entendió, la compañía desde el punto de vista de revenue no estaba mal. Cuando tú analizas los números, en el momento que Satya asume, los números en revenue no estaban mal, había crecimiento, pero había un mercado que estaba creciendo mucho, o sea, el pipe del cual Microsoft participaba se estaba Sí, ampliando. ampliando mucho. Entonces, en revenue la compañía no estaba mal, pero su participación de mercado se empezó a reducir a raíz de los devices que aparecieron, ¿no? Las tablets, los Sí. iPhones. Entonces Windows perdió participación de mercado y si pierde participación de mercado, el sistema operativo, lo que va encima, que son las herramientas de colaboración como Office también, iban a terminar en lo mismo. Entonces Satya hizo cambios profundos y yo creo que esa fue una parte importante para mí de entender y de ver la evolución. Y yo creo que Satya lo que hizo es, yo tengo que cambiar el negocio, no puedo cambiar el negocio, no voy a ser exitoso cambiando el negocio si es que no cambio la cultura de la organización. Y ese fue el aprendizaje más enriquecedor en mis primeros años en Microsoft.
Presentamos a Conexa Financial Group, una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en soluciones de inversión y financiamiento. En Conexa desarrollan estrategias de inversión basadas en activos alternativos, con un enfoque de análisis riguroso, gestión responsable y visión de largo plazo. Su objetivo es claro: generar oportunidades e impulsar el crecimiento del patrimonio de manera sostenible. Conoce más en conexa.com.p. ¿Y en qué tiempo se vio esa transformación? Porque a veces uno piensa, Mm, no sé, y aparte es una transformación global, me imagino, sí, ¿no? De todo claro. el tema, no sé cuántos años o meses, No sé etcétera. exactamente cuántos años, pero más de 5 con certeza. Este, porque yo creo que empezó por ese tema en paralelo el tema de nube, o sea, por el tema de los devices y en paralelo el tema de nube que iba creciendo. Y yo me acuerdo que yo todavía estaba en el otra área, en el área de devices, de OEM y de consumo, donde no tenía mucha responsabilidad con el negocio de nube de Azure. Pero yo recuerdo en reuniones, porque estaba en el equipo de liderazgo, donde se hablaba del crecimiento de Azure, era pequeñísimo todavía, ¿no? Pero todas las apuestas de la compañía fueron hacia eso y se dio después un crecimiento gigante. Yo ya pasé al otro lado. Entonces fueron varios años que requirieron una serie de acciones. Yo creo que una de las enfocadas en cultura, de las fundamentales, fue para una corporación tan grande, para una organización tan grande, un líder puede tener una idea y una intención de transformación, pero si eso no cascadea con Claro. fuerza, con determinación hacia los gerentes medios, que son los que finalmente están frente a las personas, a los empleados, no va a ser exitoso. Entonces, Satya y todo su equipo de liderazgo desarrollaron un programa muy fuerte de transformación cultural basándose en una transformación profunda del líder para asegurar que las buenas prácticas, los objetivos se cumplían. Y ahí muchos líderes salieron. No todos lograron esa transformación. La compañía se preocupó de tener varios programas para ayudar a los líderes en esos procesos de transformación y salieron pilares de la cultura como una cultura diversa e inclusiva, tener una mentalidad de crecimiento. Todos somos ahora personas que aprendemos, no que lo sabemos todo, pero habían líderes que habían estado muchos años con En esa otro cultura sistema antigua, antiguo, entonces claro. les costó Chocante. mucho adaptarse y cambiar y bueno, está bien, cada uno toma decisiones, pero creo que fue muy enriquecedor para aquellos que sí se quedaron, que lograron esa transformación porque vieron el mundo con otros lentes, completamente diferentes, que eso fue lo que hizo Satya, ¿no? Y en tu caso te tocó estar como gerente general de Perú y luego vi que asumiste otros puestos más regionales. Sí, Creo que era directora de partners. sí. Y me imagino que primero me gustaría conocer un poco esa transformación también, por ejemplo, tuya, ¿no? De cómo vas creciendo, cumpliendo sueños. Y cómo también ese acompañamiento de la transformación cultural de Microsoft, esa mentalidad de crecimiento enfocada en el líder, o sea, ¿qué descubriste de ti o reforzaste aquellas habilidades que ya lo tenías? ¿Cómo fue ese viaje de transformación también que es muy bonito, ¿no? Sí, la verdad es que es un viaje hermoso. A ver, yo estuve 2 años y medio más o menos en el rol al que entré a Microsoft, por el cual entré a Microsoft. Em, y ya Satya, igual, Satya y yo paralelos, ¿no? Ahora digo, la acción de Microsoft Sí. disparó cuando yo entré a Microsoft. Siempre hago ese paralelo. Y ahora que ya no estoy, ha caído un poquito. Bueno, no Pero son es un coincidencias. tema de las tecnológicas y el tema de IA ahorita, ¿no? Pero bueno, eso se va a recuperar sin duda. Em, y bueno, entonces estuve como 2 años y medio y va asociado ese tema del perfil del líder, ¿no? Entonces, se hacen N cambios en la compañía. Siempre, todos los primeros de julio se están a punto de entrar a un nuevo año fiscal en Microsoft. Una reinvención total, increíble cómo pueden haber tantos cambios y la compañía sigue operando. Entonces, tenía 2 años y medio en la compañía y dicen, bueno, listo, cambios, Perú ya no era subsidiaria, lo unen con otra región. eh, y unos cambios muy grandes y todo ese equipo de liderazgo se movió. Entonces, estaban nombrando un gerente general para Perú Nuevo. Guillermo se fue que hablamos hace un ratito de él, se va a escuchar, Sí. a Seattle. Y yo estaba ahí, bien paradita, con mis resultados espectaculares en los 2 años y medio que había estado,
con mentalidad de crecimiento, porque eso lo traía, no es porque Microsoft me Claro. transformó, porque tengo una mentalidad diversa, también yo amo la diversidad, me fascina estar en una mesa con personas que piensan muy diferente a mí porque crezco y aprendo. Entonces buscaban ese perfil de líderes. Entonces Giovanna estaba ahí, tiene 2 años y medio en la compañía, súper buen resultado, su equipo la quiere un montón, grow mindset, alineado a Tiene la todo. cultura, entonces pintadita para ser gerente general. Y así fue. ¿Estaba lista? No sé. Yo sentía que no. Yo sentía que me faltaba aprender mucho de la compañía. Obviamente dije que sí, luego de consultar con la familia, pero yo sabía que tenía que trabajar mucho en mí para hacer con responsabilidad eso que me estaban encargando. Entonces contraté un coach, por ejemplo, porque yo era la imagen de Microsoft en Perú, Claro. entonces tenía que hacerlo súper bien. Y también tenía algunos bias, ¿no? Algunos prejuicios que tenemos las mujeres que decimos, bueno, no, el gerente general en esa época tiene que estar así, con corbata, bien formal, bien serio, y yo no era así. Entonces me faltaban referentes, definitivamente. Wow. Entonces necesitaba un coach, contraté un coach que fuimos trabajando varios temas, pero uno de los temas que trabajamos fue el tema de mindfulness. Manuel seguro que va a escuchar esa entrevista. Y qué importante es para un líder trabajar temas que son más profundos, de emociones, de mentalidad, porque eso me permitió tener mucha calma. No sé si tuve mucha calma, pero tener calma para todo lo que estaba pasando. O sea, era una transformación profunda. Los chicos en Perú, el equipo de Perú, muchos estaban tristes, muchos de sus líderes de muchos años se habían ido, Wow. ya no estaban en la compañía o se habían ido a trabajar afuera, varias personas habían salido, o sea, se había movido demasiado. Y llegó esta señora que sabe más de hardware que de software a liderarnos, ¿no? Entonces yo tenía que estar fuerte, tenía que estar sólida, tenía que pedir ayuda y yo nunca he temido pedir ayuda, siempre lo hago. Y fui construyendo con el marco de esta nueva cultura de Microsoft, pero todo lo que dictaban me resonaba mucho. Yo creía en todos los pilares de cultura que Satya había creado, los vivía, los creía, confiaba que eso era lo mejor y los viví con el equipo desde cero. Yo soy una líder muy cercana, siempre lo he sido y eso me ha permitido tener mucha sensibilidad sobre las cosas que están pasando, sobre lo que se puede mejorar, recibir feedback y estar cerca también para poner orden, ¿no? Claro, claro, Siempre. no. Entonces, fue un proceso de transformación profundo en mí y yo agradezco y recomiendo siempre eso. En los líderes tenemos que tener esa capacidad de autoconocimiento, de saber qué nos mueve, qué nos energiza, qué nos deprime, qué angustias tenemos por ahí, qué nos da alegrías, qué valor queremos dejar. Y yo creo que eso lo puedes hacer solo en la medida en que te conoces y te trabajas. ¿Te darse alguna técnica de cómo lograr eso? O sea, cómo te empiezas a descubrir, porque a veces nos cuesta. Yo estoy en ese proceso, por ejemplo, ¿Sí? y me encanta, pero no sé qué te funcionaba a ti, por ejemplo. Mira, uno ya va viviendo, no me quiero saltear hasta Ya, la ya. época que estoy viviendo, pero he pasado un proceso porque ya lo vamos comentando Sí, sí, ahora, ¿no? sí. En la última etapa de Microsoft estuve en Partners, pero yo cuando entré a Microsoft dije, yo voy a estar 10 años en esta compañía y de ahí termino mi vida corporativa. Lo declaré así. Bueno, ya estaba por cumplir los 10 años, no dije, no, todavía no me voy a ir, pero dije, vamos a empezar a armar mi plan para cerrar mi vida en el mundo corporativo. Cuando yo dije, termino mi vida, mis últimos 10 años en Microsoft y ahí se acaba, en ese momento no pensé que iba a querer todavía hacer muchas otras cosas. Porque en ese momento, no sé, creo que la expectativa de vida como que ha crecido y uno tiene mucha energía para seguir haciendo, que es ahí donde estoy. Entonces, bueno, faltaban unos años, 3 años antes de salir, dije, bueno, vamos a ir preparando este camino porque no voy a quedarme aquí siempre. Me encanta el fútbol, el mundial. Te conté que Sí, estuve en un estuviste ahí. partido. O sea, durante 13 años, bueno, los 3 mundiales que hubieron, no pude ir porque era tan responsable y estábamos en cierre de año fiscal. Wow. Y dije, no, no, ¿cómo me voy a ir en cierre de año fiscal? Y justo, entonces, y ahora fui hace 2 semanas y vi un partido, ¿no? Claro. Ya no estoy en Microsoft. Em, pero mi punto es, me preparo y esa preparación
en algún momento fue, ok, tengo que tener una marca personal más fuerte, porque no puede ser que sea Giovanna Cortés de Microsoft. O Claro. sea, tengo que quitarme el apellido Microsoft y ser Giovanna Cortés y hacer las cosas por mí, por lo que a mí me apasiona, lo que me motiva y que sea reconocida así en el mercado. Entonces contraté eh, una profesional espectacular, Juliana Guamán, que me ayudó a construir mi marca personal. Ese era el objetivo. Pero yo siempre le digo a Yuli, en realidad, lo más valioso que yo obtuve de ese proceso que hice contigo, le dije, es que trabajé en tener claridad en cuál es mi propósito, en seguir conociéndome, ese autoconocimiento que uno lo va teniendo a lo largo de la vida. Y yo tuve claridad cuando terminé el proceso con Yuli, todavía faltaban 2 años para salir de Microsoft. Ok, mi propósito es, em, uno, ayudar a las empresas peruanas y latinoamericanas con todo ese conocimiento que he adquirido de 30 años de haber trabajado en las compañías más grandes del Claro. mundo, como Microsoft, HP, que tienen una serie de inversiones en temas de talento, en mercados, en ecosistema de socios, en cultura, en todo. Y que las empresas peruanas y latinoamericanas lo necesitan Claro. profesionales que vengan con ese conocimiento. Entonces, eso es una parte importante para mí de lo que quiero hacer y estoy haciendo, ¿no? Y lo otro es mujeres en tecnología. Entonces, para eso hago muchas mentorías, me encanta ayudar a las mujeres Ah, a nivel personal y también en algunas organizaciones. Y estoy en el board de Laboratoria. Y ahí en Laboratoria, que ha transformado la vida de tantas mujeres en Latinoamérica, también estamos haciendo cosas maravillosas, un evento que tenemos sí, sí, me este dijiste. jueves. em, y hacer algo por mi país. Entonces, yo soy muy peruana, he recorrido el Perú en carro por todos lados, en la costa, en la sierra, en la selva. De hecho, este fin de semana, gracias al Día del Padre, hemos ido con mi esposo aquí a un pueblito a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Uh, Em, y recorrer el Perú me ha permitido ser muy consciente de todas las necesidades que hay, de todas las diferencias que hay, de los privilegios que tengo, y cómo ser ese puente y ese eslabón en personas como tú, que viajas mm, tanto y haces tanto bien en las provincias, pues tenemos que hacer algo por el país, ¿no? Entonces, estoy en algunas asociaciones, una de ellas es Hoy, que sí, es esta claro. asociación de líderes que moviliza recursos, talentos, para enfocarse en iniciativas que trasciendan y cambien la vida de los peruanos. Estoy en el directorio de Soy y estoy trabajando ahí activamente en varias iniciativas. Y estoy en otras, ¿no? En Empresarios por la Integridad o el M+1, Capitalismo Consciente. Entonces, yo creo que el autoconocerse y me fui lejos Ujú, en la ujú. pregunta que me hiciste, pero creo que todo eso es Claro. parte lo tienes que reflexionar. Tienes que, si no puedes hacerlo solo, que alguien te ayude, que te guíe un poco en esas preguntas que pueden ser un poco incómodas para saber, ok, qué cosa te mueve, qué legado quieres dejar, cómo te vas a ir de este mundo diciendo, bien, feliz, lo logré, lo hice. Cuando te pones en esa situación, vas descubriendo cuáles son tus no negociables, los tienes que hacer. Si tienes la suerte de tener salud y recursos y contactos y experiencia, pues estás aquí para cumplir y avanzar, ¿no? En ese propósito que te mueve. Hoy más que nunca el Perú necesita talento, por eso iniciativas como las becas Grupo Romero, impulsada por Fundación Romero, están formando a millones de peruanos en habilidades para emprender o trabajar. Esto es de manera gratuita y virtual. Para más información entra a becasgruporomero.p. Justo la semana pasada llegó acá un empresario de Puno que había construido su negocio de cero en el mercado de productores de Santa Anita y hoy fabricaban, competían con Alicor, con empresas gigantes y, y al final después de tanto, él diciendo, más allá de lo que hemos construido, nosotros queremos dejar un legado y lo tenían súper claro, o sea, y disfrutaba de eso, de trascender y todo lo demás de cara a toda esa responsabilidad que él sentía que tenía, ¿no? Con su región y todo lo demás, así que es elemental. Y solamente para terminar esta partecita
de Microsoft, pero más a nivel de líder. No sé si ya te conocer a Satya Nadella. eh, ¿Y qué aprendiste de él como persona, como Sí, referente? bueno, he estado una vez cuando Satya sacó su libro, Hit Refresh, justo me habían dado el libro, yo estaba en un evento, no me acuerdo en qué ciudad, estaba tomando una llamada y Satya pasa por delante mío. Y yo justo tenía el libro ahí, entonces le dije a mi compañero, te llamo luego, y le agarré el libro y fui, se tenía 2 años en la compañía, y fui donde Satya y le dije, por favor, se me ponía a leer el libro. Y la verdad es que normalmente uno no debe hacer eso con, con el CEO, pero bueno, yo me emocioné. Eh, y bueno, y me presenté, ¿no? Era más de 2 años, porque yo era country manager de Microsoft, yo. Entonces, me presenté, yo no Cortés, country manager de Microsoft en Perú, y le dije, lo invité a Perú. Y me acuerdo que en ese momento estábamos cerrando un negocio que era gigante, era el negocio más grande que Microsoft Perú había cerrado en su Wow. historia, eh, de nube. Era de nube, o sea, era el más grande en volumen y además era de nube, no era en Azure. Entonces era todo un hito, fue un caso de éxito Wow. rotundo en todo el mundo. Y le conté a Satya. Y mientras él iba sacando Sacaste el lapicero y todo, sacaste tu yo credencial. di mucha Ya. información. Entonces le dije, bueno, estamos cerrando este deal que es gigante. Y le dije, te voy a escribir cuando lo cierre, pero todo va bien. Y ahí fue donde le dije, y ojalá que cerremos este deal y tú puedas ir a Perú, ¿no? Le digo, lo invité. Y bueno, y me dijo, sí, bueno, está muy bien. No, al final no vino a Perú, pero obviamente lo he visto en otros espacios porque en Microsoft llevan mucho a los ejecutivos de las grandes empresas a hacer reuniones de brief en Seattle. Entonces, en un par de esas reuniones hemos estado con clientes de Perú. Sí, Este, sí. y hace 2 años o el año pasado, creo, eh, estuve en Colombia. Entonces, para mí Satya es un líder que es conocido primero por una palabra que él mismo la describe en el libro, ese Hit Refresh, que es empatía, ¿no? Es un líder empático. Y era una palabra que muchas veces uno en los ambientes corporativos o de negocios es como que, ay, o sea, tienes que ser súper firme y bien alineado a los KPIs, el negocio, a la estrategia, y qué es eso de la empatía, era como extraño, pero lo estaba Claro. diciendo Satya. Y es tan real, porque la única manera que realmente tú puedas conectar para generar confianza y hacer negocios es cuando entiendes lo que está pasando, yo digo por el corazón del otro, por el corazón y por la cabeza de la otra persona. Cuando tienes el nivel de sensibilidad, es el primer paso, porque ahora va luego la determinación y a la decisión de entender y de actuar en función de ese entendimiento. Pero la empatía es básica. Entonces yo me alineo mucho con eso porque soy empática y porque Satya lo puso sobre la mesa para todos. Y tienes que ser empático para entender a tus clientes, a tu jefe, a tus subordinados, a tus socios de negocios, a tus comunidades. Entonces el nivel de empatía es alto. Lo otro que sea un líder humilde, un líder de decir, ok, esto todos tenemos que aprender. Y nos puso en Microsoft muchísimos cursos. Yo creo que todo el tema de skilling o reskilling ahora está en todas las empresas, sobre todo por lo que estamos viviendo en inteligencia artificial, y es no negociable, es fundamental. Pero Satya dijo, ok, lo que no sabemos lo preguntamos. Y le dio tanto foco a la cultura. Yo creo en el tema 100% de cultura. Yo siempre pongo a las personas en el centro. Soy muy responsable con los negocios, soy súper competitiva, me encanta ganar deals cuando estaba en Microsoft. Sí. Sí, quiero hacerlo, pero las personas en el centro, siempre. Entonces creo que ese líder, eso que hizo Satya, de poner a las personas en el centro, de creer en la empatía, de poner ambición. Entonces las dos cosas se pueden hacer, por supuesto. Y eso lo trasladas a empresas en todos nuestros países. Puedes crecer tu negocio poniendo a las personas en el centro, poniendo a las comunidades también. No solamente tienes que tener un buen profit, tienes que asegurar que hay un tema social de impacto positivo también. Entonces, esa combinación de líder que encontramos en Satya, pues es la que a mí me gusta y respeto y admiro. Un golazo, golazo. Y yo creo que se puede aprender muchísimo, ¿no? No he leído el libro, pues no sé Hit si Refresh. no sé si está a la Tenía venta. dos. Ahora tenía uno que lo presté hace poco.
Ah, sí, sí. Entonces Sí. lo voy a buscar. Bueno, y admiro a Interesante. Satya también porque Satya va a ser recordado siempre como un líder, más allá de todo lo que está pasando ahorita en inteligencia artificial, o sea, transformó Microsoft y la compañía y ha sido una empresa líder en el mundo por tantos años. Siempre ha estado Microsoft entre las 5 empresas más grandes del Sí. mundo y mantener eso en el tiempo pues requiere una gran cantidad de determinación, de esfuerzo, de estrategia, de visión y Satya es eso, ¿no? Eh, y la otra que yo estoy muy contenta es porque, ok, toda mi vida estaba en tecnología, HP también me marcó, em, pero claro, los últimos 12, 13 años en Microsoft han sido determinantes, ¿no? Yo, Claro. donde tengo que agregar valor y alineado a mi propósito es en tecnología. Y sigo estudiando, me sigo esforzando por aprender, por traer conocimiento, porque ese es el valor que agrego en estas empresas en Perú y en la región. Y una de las cosas que, queridos gurús que ven el podcast todas las semanas, ¿te estás inspirando de la historia de Cristian? Te cuento que yo también estoy y he quedado muy inspirado con muchos accionables que estamos ejecutando en la organización. Historias como él nos hacen recordar que somos un país lleno de talento y potencial. Y es así que desde Gurú estamos impulsando este 15 de agosto el Gurú Fest Lima 2026, un espacio que reúne a más de 40 protagonistas de sus historias que han compartido en Gurú Motivación durante estas temporadas, donde vamos a dar también doble clics al cómo lo hicieron, cómo tomaron decisiones, cómo escalaron sus negocios e incluso algunos a llevar a un nivel internacional. Es una jornada que va desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tendremos dos grandes salas. Una que es creer y soñar en grande para conocer las historias, como les decía, cómo decidieron, cómo crecieron, inspirarnos. Y otra sala donde vamos a hacer doble clic más aterrizado a temas, por ejemplo, gestión comercial, inteligencia artificial, toma de decisiones en base de data, elaboración de estrategia y mucho más. Pero no es todo. Por primera vez estamos implementando dos salas. Una sala de mentorías one-to-one de 30 minutos donde vamos a pedir a los empresarios que puedan conversar con ustedes y también una sala de mentoría grupal de hasta 7 integrantes para aprovechar lo que es el conocimiento colectivo. Un mentor gurú acompañando durante una hora aquellos retos que ustedes pasan y creciendo en conjunto. También tendremos una sala de talleres en específico de hora y media para puntualizar en aquellos dolores que muchos de ustedes pasan. Y además tendremos, acabando el día, un espacio de cóctel para poder festejar el talento peruano, esas ganas que tienen todos ustedes para crecer, salir adelante. Y es un evento dirigido en gran mayoría a todos ustedes que nos siguen de Gurú Motivación, algunos de muchos años en todo el país. Los invito a que puedan acompañarnos y además, si no puedes asistir de forma presencial, estamos por primera vez llevándolo también al digital. Así que si estás en regiones o en Lima y no puedes ir por cualquier motivo o estás en otra parte del mundo, ahora te puedes conectar de forma remota. Así que no pierdas esta oportunidad de participar en el Gurú Fest Protagonistas. Aprovecha un código de descuento de 20% con la palabra Gurú y ahí te veo este 15 de agosto. Ahora continuemos con la experiencia de Cristian. Que surge mucho en la audiencia, nos encanta absorber las historias y también lo que uno va aprendiendo en el proceso que así nomás no se ve. Eh, y creo que te comenté una pregunta que te pasé sobre muchos acumulamos conocimiento y otro criterio, o sea, pero no sé qué tan importante es ese tema de criterio Mm. y no sé si conocimiento ha acumulado criterio, cómo desarrollas este criterio. Me gustaría que nos puedas contar esta perspectiva, pero de repente también, ¿qué cosas tú crees que has ido descubriendo en el camino, que así nomás no se habla, que son elementales en el momento de desarrollo de una persona en el mundo profesional? O sea, y que también podemos tomar de eso para lo que estamos construyendo negocios, por ejemplo, ¿no? No sé si tienes ahí algunos hacks que se puedan mencionar. Sí, a ver, para el tema de criterio, yo creo que una persona que vive sola en una isla, que no está expuesto a nada, que bueno, que en esa isla tiene comida y tiene todo lo que necesita, pero está solo, difícilmente va a desarrollar tanto criterio
de mundo, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental exponerse, relacionarse, salir de zona de confort, exponerse a el mundo que es diverso, a personas diversas, a relaciones diversas, a equipos, a diferentes generaciones, y exponerse a intentar ganar algo y por ahí no ganar y perder. Entonces, en la medida en que uno va saliendo de esa isla y va ampliando su mundo, va a ir generando mayor criterio. Ahora, uno se la puede pasar viviendo y llenando su vida de una serie de experiencias y no teniendo un proceso de reflexión. Entonces el criterio tampoco lo vas a formar. Claro. Entonces tienes que vivir y reflexionar. O sea, la autorreflexión es fundamental. Tienes que saber por qué reaccionaste de tal manera, qué valor agregas, qué podrías haber hecho mejor para lograr que esa relación que estás gestando con personas esté mejor, para lograr mayor impacto. Entonces, yo creo que es el proceso de exponerse a la diversidad y un profundo proceso de reflexión. Creo que eso va de la mano y eso va formando tu criterio. Ahora, esa reflexión también la puedes hacer con otros. O sea, puedes hacer la autorreflexión y pedir el feedback, cómo te ven, porque a veces uno se ve de cierta manera y, y no necesariamente encaja con lo que el resto ve de uno, ¿no? Entonces, ese pimponear las ideas, oye, hice esto, ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? Dame tu opinión y dame algunos consejos y tener esa mente abierta para escuchar también. Entonces, yo diría es exponerse, reflexión, autorreflexión y feedback del resto. Serían como los ingredientes para formar un criterio y vivir. Cuando los jóvenes me preguntan, bueno, ¿qué me recomiendas en varias charlas ahí? Vive intensamente en Claro. diversidad, porque es lo que va a hacer que te vayas haciendo grande como persona. Me hiciste una segunda pregunta y ya me olvidé. Sí, son estas cosas que uno va descubriendo que son importantes para crecer en el mundo Ah, corporativo, que ya. así nomás no se ve, porque hay una parte de experiencia, pues, ¿no? O sea, por eso que a mí me gusta mucho conversar con personas que ya vivieron eso, porque lo descubrieron, ¿no? Entonces el escuchar uno lo puede interiorizar y de repente ya lo tiene en el radar y sabe cómo lo puede ir construyendo, ¿no? Sí, a veces el mundo corporativo es muy político, ¿no? En la medida que vas creciendo, entonces hay más política y uno tiene que aprender a manejar eso. Y no tomarse las cosas a lo personal y tener cierto manejo y tener aliados, tener grupos de soporte, confiar. Yo creo que eso es fundamental si quieres avanzar en el mundo corporativo y ser muy consciente también que las carreras, eh, no hay alguien que está diciendo, ah, ok, Giovanna va a ir de acá, gente general, y que este rol, o sea, puede haber un discurso, sí, que hay un plan de carrera, pero hoy esos planes de carrera no son tan verdad. O sea, uno se forja la carrera. Y para forjarte esa carrera en el mundo corporativo, tienes que ser intencional en elevar la mano, la voz, de decir, aquí estoy, me interesa esto, tener sponsors, y esos sponsors de pronto se pueden ir, buscas otros, prepararte siempre, ser muy crítico y dejar huella, ¿no? Porque uno, hacer carrera en el mundo corporativo está súper bueno, pero no puedes dejar de lado el impacto que tienes que hacer. O sea, tu carrera está perfecta, pero en cada paso que das tienes que dejar huella, tienes que generar impacto, tienes que generar valor en otras personas, que las personas se acuerden de ti por eso que los hiciste sentir, por eso que le agregaste, por cómo lo ayudaste. Creo que eso para mí siempre ha sido lo mejor y cada rol que yo he tenido y organizaciones que he dejado, pues los mejores comentarios de despedida han sido, me acuerdo esta vez cuando me dijiste tal cosa y tú no sabes en qué momento le puedes cambiar la vida a alguien. Entonces un líder tiene que ser muy consciente y tiene que ser modelo de cultura y tienes que tratar de ser siempre integral con las cosas que vives, ¿no? Y pensar siempre en las otras personas, sin dejar de pensar en el negocio, porque Claro. puede ser muy empático, todo lindo y tu negocio va mal, eso No no acompaña el pasa, pero van de la resultado, mano. ¿no? Yo creo que cuando tú logras como líder generar un ambiente, y eso lo viví en Microsoft por los años que fui gerente general, a mí me importaba mucho que el equipo sintiera confianza.
en equivocarse, en decir, ok, tengo esta oportunidad de millones de dólares y la voy a poner sobre la mesa. No me quedo callado, mejor no digo Ah, nada ya, porque ya, ya, después me pues. van a estar preguntando a cada rato. No, tengo la confianza de poner la oportunidad sobre la mesa para que la trabajemos juntos, porque existe esa confianza y porque sé que Giovanna, ok, me va a preguntar sobre todos los días de cómo está, pero me va a Claro. ayudar. Y si no sale, no sale, pero todos lo intentamos. Pero seguro va a salir porque todos lo vamos a intentar y porque vamos a pedir ayuda. Y más cuando estás en una corporación como las de tecnología, que son subsidiarias aquí, pues si son grandes corporaciones, tienes que traer recursos a Perú. Eso es fundamental. Claro. Y ese es un rol del gerente general, ¿no? Me quedo con dos palabras. Primero, el tema de política. Muchas veces se habla de política nacional en general, pero las empresas existe mucha Sí, política claro. interna y lo Obvio. escucho cada vez, sobre todo en los altos, cuando Sí, estás sí, sí. en línea de crecer y todo lo demás. Hay juegos, cada uno juega su juego Sí, en claro. general. Y la otra que también me llama mucho la atención es el tema de sponsors. He visto y he escuchado mucho que, por ejemplo, una práctica de empresas internacionales es poner un sponsor o mentor a determinados puestos que están en la escala, ¿no? Entonces, tuve un caso, por ejemplo, de Nestlé que eh, una gerenta en Perú, la persona que le había sponsoreado a nivel global a- había sido su mentor, se convirtió en CEO, por ejemplo. Entonces, No, de repente, ella estaba privilegiada, pues, tener un contacto directo por con supuesto. aquello, ¿no? Eh, y en las empresas acá en Perú también he escuchado ese término que se hace, ¿no? ¿Qué tan importante es eso? Y cómo de repente nosotros, como digo, tenemos una audiencia emprendedora, empresaria también se puede implementar, pero a la vez del lado de persona, eh, ¿cómo uno puede buscar estos puntos de soporte, ¿no? Yo conversaba con alguien muy cercano que decía, siento que no tengo, o sea, estoy en una empresa grande, pero no sé en quién me puedo, o sea, pedirle consejos o que una especie de mentor en general, ¿no? Sí, Y yo lo que le decía es que del lado, no sé, mi percepción del lado ejecutivo, existe mucha voluntad de ayudar. sí, así es, Sí, así sí, es. sí. No, y además yo creo que, bueno, algunas organizaciones tienen eso de manera formal, ¿no? Sí, Como lo que contabas en Nestlé, sí. Microsoft también lo tiene y varios otros que conozco. Formalmente tienen programas de mentorías eh, para hombres y mujeres y los van acompañando en su viaje. Eh, pero también creo que depende mucho de uno. O sea, que te pueden poner un mentor, pero a veces el mentor está ahí esperando que tú vengas y le preguntes y lo uses, en el buen sentido, y tengas esa proactividad. Entonces, eso es fundamental. Pues puede ser que no sea tu mentor formal, pero es una persona que tú admiras o hay algo ahí que necesitas, que te gustaría entender y conocer, pues lo buscas. Oye, regálame 20 minutos de tu tiempo, cuando tengas tiempo tú y lo acomodamos, pero tú eres el que tiene la intención y provoca esos espacios. Entonces, eso en el mundo corporativo creo que se da y las personas que yo veo que han salido adelante sí o sí tienen Mm, eso. Y ahora afuera hay varias organizaciones. Yo estoy en Endeavor, por ejemplo. Eh, Soy mentora en Endeavor hace años no. y claro, ahora que tengo más tiempo, estoy dedicando un poco más de espacio ahí. Y de hecho, me pidieron que los ayude para hacer un cambio y una evolución en todo lo que es la mentoría en Endeavor y estoy trabajando ahí con Ah, los chicos de Endeavor. Y lo que yo veo es que como ahora vivimos más tiempo, tenemos más salud, ojalá siempre, tenemos más energía, por ahí terminamos nuestra vida corporativa a los 60 o un poquito más, no sé, dependiendo, y todavía tienes mucha energía y y tiempo para entregar y mucha gente está haciendo mentorías. Bastantes personas que conozco. Entonces, levanta la mano, toca la puerta, busca, sé valiente, escribe ese mensajito por LinkedIn. A mí me han llegado varios mensajes por LinkedIn, no a todos los he respondido para ayudar, pero varios y he respondido. Una vez un muchacho de la Católica, que de hecho lo vi luego, y me escribió, mira, estudio tal cosa, me encantaría. Entonces me escribió un par de veces y dije, bueno, ya, me hago el tiempito y nos sentamos, conversamos, lo ayudé un poco, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos más programas formales. Laboratoria tiene un programa formal de mentoras, de mentorías para las muchachas que están inscritas en laboratoria
y ejecutivas, estamos ahí para ayudar. Y creo que siempre se dan esos espacios. Entonces, lo que tú haces y lo que se ha hecho en Mm, KN da ese espacio, ¿no? Hoy estoy mentoreando a una muchacha eh, en UTEC, es estudiante, y es increíble lo que todo el mundo puede colaborar para que una persona claro. salga adelante. Y es simplemente tener la generosidad de dar el tiempo, comprometerte también, por si lo vas a hacer. Y tampoco tiene que ser todas las semanas, o sea, puedes hacerlo una vez al mes, una hora, y le puedes cambiar la vida a alguien. Creo que el poder de transformación es en dos sentidos, ¿no? Primero, que el que da mentoría aprende también de Siempre. realidades y todo lo demás, y el que recibe, ¿no? O sea, ahí hay algo muy poderoso todavía de explorar, ¿no? Y ya para ir terminando la entrevista, de nuevo, muchas gracias por la apertura y contarnos tantas cosas interesantes. Mencionabas al inicio que has estado en Harvard en un curso, Sí. y antes de la entrevista me comentaba lo importante de uno siempre estar preparado, ¿no? Eh, Primero, ¿qué aprendiste en Harvard? Y eh, ¿qué otras fuentes tú usas para seguir aprendiendo y formarte cada vez más, ¿no? Ser competitiva. Claro. Bueno, si estuve, yo te decía hace un rato que este mes de junio para mí es de cumplir sueños. Hace años iba a ir a Harvard a un curso, bueno, no pude ir. Y ahora fui hace 2 semanas, un curso súper interesante que es el primero que dicta Harvard sobre inteligencia artificial agéntica. Eh, Ahorita cuento más, ese es uno. El otro es que por este nivel de responsabilidad y no me voy a ir en pleno cierre de año fiscal de Microsoft al Mundial. Bueno, no fui al Mundial, fui a vivir un día del Mundial en Boston hace 2 semanas estando en Harvard. Y esta semana es otro sueño, es que es hacer un evento para mujeres de tecnología de la mano de laboratoria. Entonces, feliz por eso. Regresando al tema de aprendizaje, bueno, todos tenemos que aprender en este momento temas de inteligencia artificial porque va a impactar, es una tecnología de propósito general, entonces está impactando en absolutamente todas las industrias, todos los puestos de trabajo, todos los negocios. Entonces hay que aprender y hay que estudiar. Y hay mil oportunidades para hacerlo. Uno requiere disciplina, eso sí, porque, Sí. porque no está tan fácil darse a veces los espacios, pero toca hacerlo. Pero bueno, yo ahora tengo este compromiso nuevamente de aportar en los directorios en los cuales estoy sobre lo que es mi fuerte, que es tecnología. Entonces hice un curso en MIT hace unos meses, lo hice online, súper bien, y ahora hice este curso de inteligencia artificial agéntica. ¿Qué aprendí? Yo creo que éramos más de 25 países, más de 70 personas, 80 personas. eh, y lo primero es que, a diferencia de otras tecnologías donde uno podía sentir que en otros países habían avanzado muchísimo y nosotros estábamos muy atrás, o sea, estamos precisamente en el momento del cambio, porque era inteligencia artificial agéntica, no todo el tema de agentes. Entonces, para eso sí, hay muchas prácticas que ya se están dando, hay muchas empresas que ya han adoptado por ciertas tareas, ciertos procesos, pero el desafío es mundial. Y Perú, que de hecho puse un post en LinkedIn hace un par de días, o ayer fue, Sí. eh, Perú está en ese momento en que necesita ir cerrando brechas y necesitas que todos entren en un mundo de experimentación, de preparar las organizaciones, de ir generando sinergias, de generar optimizaciones en los procesos para poder ser más competitivos. Entonces, eso fue uno de los aprendizajes, el tema de reskilling y cómo logras hacerlo de verdad cuando el liderazgo se involucra. Y muchos pueden decir, es una estrategia de inteligencia artificial. No, es una estrategia de negocio. Y la inteligencia artificial es una herramienta Una más, herramienta pero es más. tan poderosa que no es opcional usarla. Y bueno, y varios temas más, yo creo que es siempre enriquecedor aprender ahí. Y otras fuentes es leer, o sea, estoy suscrita ahí a varias revistas, estoy constantemente leyendo. Yo creo que nunca ha sido tan fácil aprender. Ayer lo hablaba con Alea, con una de las chicas que están en el panel del jueves, que se ha reinventado varias veces y ahora es líder de innovación y de tecnología, no habiendo empezado en tecnología. Y me dice, pero ahora es muy fácil, hay un tema que no conozco, pues
Ya no tengo que esperar una reunión con el experto lo tengo en mi celular o en mi computadora. Tengo PhDs ahí disponibles para mí que pueden ayudarme a aprender. Entonces el proceso de aprendizaje hoy es muy sencillo, pero tienes que ponerle intención y disciplina. Entonces ahí estoy yo, sigo entrenándome, aprendiendo. Otra forma que tengo de seguir enriqueciéndome en temas de tecnología, yo los últimos tres años en Microsoft fui líder de partners, como lo mencionaste. Sí. Entonces, a nivel Latinoamérica, y yo tengo súper buena relación con los socios. Entonces, me encanta sentarme con ellos. De pronto, bueno, uno de Argentina viene a Perú, me busca, oye, ya sentemos a tomar un café, me cuentan qué servicios están dando, qué implementaciones han hecho, qué es lo nuevo que están usando. Las empresas de tecnología en nuestros países operan a través de alianzas, de Sí. socios de negocios. O sea, ellos tienen, las empresas de negocios tienen ciertas capacidades, pero no pueden llegar a todos los clientes. Entonces, necesitan socios. Y los socios son los que tienen los problemas en el día a día con los clientes y con quienes experimentan los mayores desafíos y oportunidades. Entonces, me encanta sentarme con ellos, me van contando qué Claro. avances tienen. Y también sirvo como un eslabón y un puente para esos socios para que puedan tener cierta llegada a empresas peruanas, ¿no? Eso también lo hago así. Nada, muchas gracias. ¿Qué crees que se viene en el futuro con todo este tema de la transformación, inteligencia artificial que salió creo que hace 3 años y ha cambiado todo y por lo que veo la inversión que está viendo ahí es gigantesca, o sea, se va a quedar para rato y creo que va a haber un antes y un después, ¿no? Ya lo está haciendo en Sí, muchos aspectos. justo lo conversábamos que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, como fue la electricidad. Entonces, esa tecnología sola no puede hacer, o sea, sola no puede tener el impacto que va a generar al final. Esa tecnología necesita de una serie de capas. En el caso de la inteligencia artificial necesitas talento, necesitas data centers, necesitas datos eh, Exacto. bien puestos, limpios, necesitas cultura, necesitas programas de adopción, para que así como la electricidad demoró 40 años en que realmente pueda sentir el impacto general en el mundo, la inteligencia artificial, que es una tecnología de propósito general, también. Mm, Entonces, a veces, y de hecho lo puse en el post en LinkedIn, a veces nos desesperamos porque hemos hecho una inversión y queremos el resultado de ya, inmediato. No va a pasar, no va a ser un resultado de inmediato. Tenemos que ir aprendiendo, ir invirtiendo, ir optimizando. Yo creo que este es el momento en que las organizaciones tienen que entender bien sus negocios, cuál es su objetivo, que lo entienden, y ver dónde pueden, en un flujo de trabajo, qué tareas se pueden optimizar y se pueden reemplazar por un agente de inteligencia artificial para que el ser humano que lo estaba haciendo tenga más tiempo para desarrollar sus capacidades creativas, su inteligencia y pueda orquestar mejor. Entonces, más allá de lo que se viene a venir una maduración de esta tecnología de propósito general, que tenemos que en el caso de Perú y en la región ir tomando flujos, ir optimizando, ir entendiendo cómo nuestros empleados son mucho más eficientes o productivos usando la tecnología, cómo cuidas la data y la información de la organización, el tema de seguridad es fundamental, y cómo finalmente vas haciendo nuevos negocios. claro. O sea, a eso tiene que llegar. Cómo creas nuevos negocios hacia afuera. Sales de tu mundo interno y hay empresas que ya lo están haciendo. Y cómo te relacionas con tus clientes y cómo logras un mayor valor. Finalmente, el objetivo de una organización, de los equipos de liderazgo que usan la tecnología es generar mayor valor para la compañía y para los accionistas. Nada, muchas gracias, te agradezco de nuevo. Ya para terminar, mi última pregunta es, ¿qué consejo le darías a aquellos jóvenes que te ven a ti también como referente y están buscando crecer, trascender, y en esa etapa muy bonita, ¿no? De los 19, 20 años, donde quieres construirte y, y estás a la expectativa de lo que pueda venir, ¿no? ¿Qué le dirías? Yo que vine en la vida con ilusión. Yo creo que esta generación de 18, 19, 20 años son chicos que vieron la pandemia de una manera muy difícil Sí, em, y que tienen una serie de temas que están cuestionando también.
que tienen mucha conciencia. Es una generación muy especial que nos enseña muchísimo. Em, Tienen gran conciencia y, y me encantaría que vean la vida con ilusión, el mundo como un mundo de infinitas posibilidades. Y para eso son personas que se tienen que seguir preparando en la parte técnica, en lo que decidan hacer y acá, en lo emocional, en esa tranquilidad y convicción de autoconocerse para aprovechar todo lo que este mundo maravilloso nos ofrece. Y que estamos aquí para ayudar y para generar impacto en el resto. Entonces, es un mensaje más Me holístico encanta. que solo la parte técnica, porque, ok, siempre uno puede estudiar más, siempre hay un curso disponible ahí en LinkedIn. Claro. Bueno, eso, Nada, te agradezco mucho. Al final, esta parte humana es la que prevalece, ¿no? La que sí, construye mejores sociedades, ¿no? Nada, así te agradezco es. de nuevo. Gracias a todos ustedes por ver nuestro episodio. Ya saben que si les gustó, comenten y compartan. Y nos vemos en otros episodios más. No sé si quiere dar un mensaje final a nuestra audiencia. Nosotros nos ven mucho, bueno, el 80% basado en Perú y el 20% en países de habla hispana, en Estados Unidos y también en Europa, que son peruanos, que han emigrado ya hace un buen tiempo y una forma de estar conectados con su país es vender podcast. Es bien hermoso, nos ven en 5 continentes. Es un mensaje final que nos quiera dejar. Bueno, le hablaría a esas personas que están afuera, que regresen, que busquen la manera de a través de ciertas organizaciones, sus familias, de sus amigos, de cada vez que vengan a Perú, eh, que dejen legado en Perú. Y yo sé que tengo mucha familia afuera y que siempre lo quieren, tengo varios que ya quieren regresar y jubilarse allá en Perú, no, que no lo hagan solo por la comida rica, sino porque el Perú los necesita, porque somos un país maravilloso que en realidad es de peruanos y no importa en qué país estés, siempre vas a ser un ser humano que quiere a su patria y la mejor manera de demostrar ese cariño es entregando algo, ¿no? No solamente venir de turismo, es entregar algo. O sea, hay una oportunidad de mentorías, por ejemplo, ¿no? Y lo digital ayuda mucho. Entonces, que no solamente vean el podcast, que por ahí si quieren tener alguna mentoría también lo hagan, tú tienes unas oportunidades Sí, pues. inmensas ahí. Y al final eso los va a hacer más felices, porque para eso estamos en este mundo. Justo estamos trabajando ahí cocinando algo que sea esto de buscar a aquellos peruanos que la están rompiendo en el extranjero y invitarlos a volver en muchas cosas, ¿no? A veces uno ya construye familias, pero hay otras formas de estar involucrados en tu país, ¿no? Y a formar estas generaciones que va creciendo. Entonces esperamos el próximo año activarlo. Qué Así bueno. que, nada, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien. Chao.